creo que es la última sesión. Listo. Entonces decíamos que estamos evaluando las cargas gravitacionales y acá tenemos la condición de muros. Alguien entró con el micrófono prendido. Vamos a evaluar la condición de muros. Y los muros generalmente, pues, los encontramos en placas de entrepiso y son de las cargas más eh, representativas, ¿sí? Aquí estos muros, pues, de acuerdo con la nueva tecnología de la construcción y demás, pueden ser de varios tipos. De hecho, más que tecnología de la construcción, como las tendencias arquitectónicas que también se vienen dando. Eh, los muros comúnmente que se usan en edificaciones, sobre todo de uso residencial, son muros de mampostería, ¿cierto? Si tengo en oficinas, si tengo edificios de oficinas, pues los muros que se utilizan son, pues pueden ser de mampostería igual, o la tendencia actualmente es que hayan espacios abiertos. ¿Por qué razón? Porque si yo no pongo muros, ¿cierto? Como arquitecto, me da versatilidad en que las personas que lleguen a alquilar ese espacio, esa oficina, lleguen y pongan muros o particiones livianas de forma que modulen su estructura como quieran. Sí, casi que muchas veces lo modulan de acuerdo a su identidad, a sus necesidades, que quieran puestos de trabajo más pequeños, más grandes, lo que es una versatilidad, la cual no dan los muros de mampostería. Los muros de mampostería generalmente se usan en edificaciones residenciales porque se quiere hacer como una partición muy radical dentro de lo que es el predio el, de cada propietario, ¿sí? Entonces, ahí sí no me interesa llegar a desmontar, pues porque cada uno ya compró su apartamento y tiene ciertos límites. Esos son, digamos que, las tendencias actualmente existentes. Ya me pasé la parte de muros que está aquí atrás. Listo. Entonces, dentro de los muros, aquí tenemos diferentes tipos de materiales. Vean, exteriores en pañete, yes, mampostería en bloque de arcilla, mampostería en bloque de concreto. De hecho, dependiendo del espesor del muro, ¿sí? Si es una mampostería maciza, dependiendo del espesor del muro, pues yo puedo llegar a tener diferentes valores de carga. Aquí en la parte inferior donde dice muros de fachada, lo que yo seleccioné fueron muros de 25 toneladas por metro. Ah, bueno, no, mentira. Aquí, muros y particiones de 200 kilos por metro cuadrado, que corresponde aquí, de acuerdo con esta nota, particiones fijas en mampostería en esta tabla, ¿sí? Particiones fijas en mampostería. Entonces, a ver dónde está mampostería maciza en concreto, particiones fijas. Bueno, igual aquí, digamos que hay diferentes opciones para seleccionar esos muros, ¿sí? Tenemos mampostería en bloque de arcilla, aquí en la parte izquierda, pañetado en ambas caras. También ustedes tienen que pensar cómo es que lo van a querer el muro, ¿sí? Espesor del muro en milímetros, 100, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Generalmente las unidades de mampostería, pues dependiendo de la unidad, también ustedes tienen catálogos para eso, pueden tener del orden de típicamente de 12 centímetros, ¿sí? Si tiene de 12 centímetros más un pañete al lado y lado de centímetro y medio, podemos estar hablando de unos muros típicos de 15 centímetros, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, si vemos acá mampostería en bloque de concreto, si tienen relleno cada metro 20, cada 80, es porque existen unas unidades de perforación vertical. Ustedes las conocen, creo que las han visto, que son unos ladrillos, bueno, se conocen los ladrillos macizos, los convencionales, y también están los ladrillos que tienen como unas figuritas, que tienen como unos huecos. ¿Sí los conocen o no los conocen? Digan algo. Están tomando siesta. ¿Sí los conocen? Entonces, lo que pasa con esas mamposterías de perforación nos sirve para hacer mampostería reforzada. Entonces, muchas veces lo que se hace, obviamente, son unidades que pesan menos y por allí se ubican de tal manera que se pone una varilla que se conoce como dovela y se rellena de concreto, ¿sí? Entonces me quedan como unas pequeñas columnetas dentro de la misma mampostería.
¿sí? Entonces ese sistema también existe y pues puede utilizarse. Entonces, por eso me dice que cada cuánto quiere el relleno de la mampostería. ¿M? Para este caso, yo podría plantear que tengo muros de mampostería en bloque de concreto, ¿sí? Vamos a irnos por esa opción. Y si mi muro es de 15 centímetros, estoy diciendo, si ya adopté 200 kilos, estoy diciendo que lo estoy rellenando cada 60 centímetros. Es mi equivalente, ¿sí? Pero pues cada proyecto va a tener su consideración. Entonces también es que ustedes hablen con el arquitecto y el arquitecto les diga, o en los planos arquitectónicos, ustedes busquen cuál va a ser la configuración de muros apta para esas condiciones. Aquí, pues, digamos que casi todos los valores que yo estoy seleccionando han sido arbitrarios para este ejercicio, pero pues para que lo tengan en cuenta. Otro comentario al respecto es que ustedes dicen, o se dan cuenta más bien, yo tengo 200 kilos en 75 centímetros. En otras palabras, yo estoy poniendo esa, esa mampostería casi que en toda la superficie, en toda el área de mi placa. Y pues va a ser una condición que no sea del todo real, ¿no? Yo no voy a tener muros en en toda mi superficie de placa. Mis muros van a estar localizados puntualmente en ciertos puntos. La norma me permite hacer ese análisis en particular diciéndome, bueno, como usted ya conoce dónde van a estar los muros porque ya tiene un proyecto arquitectónico, entonces pues póngalos ahí y se puede hacer. Entonces ahí puede que nos salga, incluso nos ahorremos un poco de costos porque voy a bajar el peso de la estructura. Pero algo que ocurre comúnmente es que cuando le entregan al ingeniero estructural el proyecto para que empiece a hacer todos sus análisis en SAP y análisis de cargas y demás, le entregan es un anteproyecto arquitectónico. Y he visto en más de un caso en que la persona, que el ingeniero estructural, se pone muy meticuloso, se pone muy detallista en ese análisis de cargas de muros, y cuando llega y entrega su proyecto estructural, y lo compara con el proyecto arquitectónico, ya no coincide porque la arquitectura la evolución misma del proceso no, digamos, ha cambiado la distribución de muros. Entonces, que casi que es un arma de doble filo jugársela con esos muros. O por ejemplo, en mi caso, cuando estábamos construyendo una casa con mis papás, llegó mi mamá un día y dijo, a mí no me gusta ese muro y quítenlo, ¿sí? Entonces, pues también hace parte que el cliente tenga en cuenta, bueno, tener en cuenta el cliente de dónde es que van a quedar su distribución final de muros porque va a ser el usuario final de la estructura. ¿Sí? Y pues vemos que aquí estamos tomando 200 kilos por metro cuadrado, pero ustedes ven valores acá en muros con todas las celdas llenas de 30 centímetros hasta 610 kilos por metro cuadrado, que es una cosa realmente vasta. ¿Sí? Valores de 200, 250, 300 son valores típicos para emplear en muros, ¿sí? En particiones fijas, como son estas. En particiones livianas podemos estar hablando de la mitad, de 100 kilos por metro cuadrado, y eso viéndonos un poco largos, ¿sí? Para que no tengamos en cuenta entonces esas consideraciones. Si voy a tener particiones fijas, particiones livianas o particiones pesadas como esta consideración de muros. Listo, entonces allí terminaríamos lo que son cargas muertas. No sé si hay algún comentario de cargas muertas. Ahí hicimos evaluación de cargas de muros, cargas de piso de acabados, ¿cierto? Cargas de acabados de techo. Hicimos evaluación de peso propio. Básicamente hicimos una discriminación de cargas para entrepiso, una discriminación de cargas para cubierta, por las consideraciones que estamos viendo que no siempre son iguales. Y pues ya vamos a ver un resumen de qué tan eh, representativo es, es hacer como la discriminación de cargas de entrepiso y de cubierta. Bueno, finalmente para cargas vivas, resulta que la norma me dice, usted tenga, bueno, ya hicieron unos análisis estadísticos para llegar a unos valores mínimos de cargas vivas.
que dependen necesariamente del tipo de uso que se le esté dando a la edificación, ¿sí? Entonces, si nos vamos, por ejemplo, bueno, aquí tengo diferentes tipos de uso: reunión, oficinas, educativos, fábricas, institucional, comercio, residencial, almacenamiento, garajes, ¿sí? Yo puedo irme en este momento por uso, a ver, es que aquí abajo ya lo tengo. Yo podría decir uso residencial, vea, ¿sí? Y en uso residencial, que es lo que nosotros tenemos, haciendo como la salvedad que cuando hablo residencias digo a uso habitacional, ¿sí? No sea mal interpretado porque ya en semanas anteriores me han dicho que si ahí no hay donde vivir, pues sí. El uso residencial es para vivir. Donde me dice si tengo cuartos privados y corredores, o sea, zonas comunes, 200 kilos por metro cuadrado de carga viva. Recuerden que la carga viva es una y la carga muerta es otra. Si tiene escaleras, vean, 300 kilos por metro cuadrado. Balcones, 500 kilos por metro cuadrado, que se me hace bastante alta realmente. ¿Sí? 200 kilos por metro cuadrado si tengo uso residencial. Si tengo uso de oficinas, se me perdió el mouse. Si tengo uso de oficinas, vean, oficinas, 200 kilos por metro cuadrado, son las cargas típicas. Pero vean que en el residencial estamos hablando que si son escaleras, tenga una carga mayor. ¿Por qué razón se tiene en cuenta esa carga mayor? Porque la escalera va a ser la ruta de evacuación de las estructuras, ¿sí? Entonces, como es una ruta de evacuación, son zonas que tenemos que proteger más, sobre todo durante eventos sísmicos. Entonces, por eso es que vamos a darle y sobre todo también porque va a tener una mayor circulación, ¿no? Pero si vamos un poco más al análisis de la cantidad, 200 kilos por metro cuadrado, pensemos que en un metro cuadrado, uno por uno, ¿sí? Vean ustedes en el piso, ahí en el área, 200 kilos. ¿Cuántas personas caben en un metro cuadrado? No sé, tal vez dos, tres. Tres personas que quepan en un metro cuadrado y para que llenar 200 kilos van a ser personas que estén pesando del orden de 70 kilos, ¿sí? En un metro cuadrado. Piensen, muévanse un poco más a la derecha y piensen que en el siguiente metro cuadrado también va a haber otras tres personas del mismo peso. Y más hacia la derecha, otras personas que del mismo peso. ¿Sí? Entonces, pues va a ser una carga que para uso residencial, o sea, ¿cuántas personas voy a necesitar para llenar toda esa área? Entonces, van a ser unas cargas, pues, realmente conservadoras y que no puede que no se cumplan. O sea, y más para balcones, vean, 500 kilos por metro cuadrado. ¿Será que sí se llena esa carga? Las mismas personas en un metro cuadrado, ¿cuántas personas necesito? ¿Ocho personas de pronto en un metro cuadrado? Ya casi que es físicamente imposible cumplir ese espacio con esas ocho personas. Entonces, para que también vayamos teniendo ese sentido crítico con respecto a las consideraciones de carga. Y que adicionalmente, bueno, pensemos en institucional, miremos edificio educativo, salones de clase, que pensemos que no sea educación virtual, sino educación presencial. 200 kilos por metro cuadrado que estamos poniendo. ¿Será que todos los salones, bueno, digamos que está lleno el salón, sí, pero todos los salones estarán llenos al tiempo? Ustedes han visto muchas veces en los salones en la universidad donde hay un salón que sí tiene clase, otro que no tiene clase, o de pronto todos tienen clase sí, pero a las 7 de la mañana, y a las 8 se desocupan, o a las 9 se desocupa la mitad de los salones, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la misma naturaleza de las cargas vivas, que son cargas transitorias durante el estado útil de la estructura. Pero aquí la norma lo que me dice es, siempre contemplemos esa consideración de carga, esa magnitud de carga. Bueno, ahí tengo otros valores y demás. Aquí para este caso estamos utilizando cargas vivas de 50 kilos, de 500 kilos por metro cuadrado, porque me está diciendo que es un sitio de reunión con silletería fija, adosada al piso, silletería móvil. La tengo por allí, no lo veo. Bueno, pero para que tengamos en cuenta esas consideraciones, ¿sí? En terraza o en cubierta, voy a irme a la tabla de la derecha, ¿sí? Y me dice, vea,
cargas muertas, perdón, cargas vivas mínimas en cubierta. Si tengo cubiertas, azoteas y terrazas, utilice la misma de la estructura de acuerdo con esa nota uno. Entonces, la nota uno que dice, la carga viva de la cubierta no debe ser menor al valor máximo de las cargas vivas usadas en el resto de la edificación. Y cuando ésta tenga uso mixto, la carga debe ser la mayor de las cargas correspondientes. Entonces, pensemos nuevamente ahí en la universidad. Resulta que en esa universidad tenemos área de salones con una carga viva de 200 kilos por metro cuadrado, ¿cierto? Pero también tengo una biblioteca. Y ahí donde tengo cargas de biblioteca. Ah, vean, cargas de biblioteca, ¿sí? Donde me dice, si son salones de lectura son 200 kilos. Ah, pero si son estanterías son 700 kilos por metro cuadrado. O sea que me toca discriminar las cargas dependiendo de las zonas donde me encuentre ubicado. Y adicionalmente, por allá me dice que, o nosotros sabemos que tenemos sitios de reunión, ¿no? Allá en los auditorios. Entonces, si tengo cargas vivas, escenarios, bueno, no sé, 500 kilos por metro cuadrado. Yo puedo tener diferentes cargas vivas, magnitudes de cargas vivas en mi estructura. Y lo que nos dice la nota uno para cargas de cubierta es utilice en carga de cubierta la mayor carga de todas las que usted tenga en la estructura cuando sea uso mixto. Pues la verdad, si yo tengo biblioteca y tengo salones, yo no creo que subamos toda la estantería a la cubierta, a la terraza, ¿sí? Me parece que son unas cargas muy altas, como les digo, viendo como un sentido crítico de esas magnitudes. Entonces, me voy un poco, bueno, digamos que son casos particulares, pero lo que generalmente nos dice, utilice el mismo valor de carga muerta, perdón, de carga viva en la cubierta al que ha tenido al interior de la estructura, ¿sí? Y por otro lado, digamos que son las cubiertas tradicionales. Vean, esto dice algo de lo que les comenté del Ministerio de Cultura o del Ministerio del Medio Ambiente, más bien. Cubiertas utilizadas para jardines de cubierta o para reuniones, 500 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Pero también puedo tener cubiertas livianas, que no es este caso porque aquí estamos viendo placas. Las cubiertas livianas hacen referencia a placas de, este, placas, no placas, sino cubiertas metálicas o cubiertas de madera, ¿sí? Que obviamente son muy livianas, que tienen generalmente cierta inclinación y demás. Entonces me dice, si su inclinación es muy bajita, o sea, con una inclinación inferior al 15%, utilícele 50 kilos por metro cuadrado, obviamente 50 con respecto a 500, imaginen, el 10%, ¿sí? O si es muy alta, póngale 35 kilos por metro cuadrado dependiente, ¿sí? ¿Por qué? Pues más que todo por mantenimiento. Es que se ponen esas cargas. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tengo puesto esas consideraciones de carga, carga viva, carga muerta. No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Y acá yo tengo como todo el resumen de cargas, que sería lo que espero de ustedes para que hagamos un análisis de cargas. Me está preguntando Sebastián. Guillermo me dice, no siempre están llenos, supongo que me decía de los salones de la universidad, ¿sí? Y de hecho, si están llenos, no todo, o sea, que tenga un salón lleno, un salón no va a tener esa densidad de gente, digámoslo, de 3 personas por metro cuadrado, ¿sí? Y aparte, pues que no todos los salones simultáneamente están llenos. Sebastián Garzón me dice, ¿cómo se analizan los muros estructurales? Bueno, los muros estructurales hacen parte de otro sistema estructural. Digamos, si yo tengo para cargas gravitacionales, que es lo que estamos viendo, ese muro me funciona como una columna, donde las placas llegan y se apoyan en cierto momento sobre esa, sobre esa columna, sobre ese muro, que un muro es como una columna con unas características dimensionales en particular, lo que hace que se comporte de una forma también en particular, ¿sí? Pero entonces los muros para cargas gravitacionales solo me van a hacer transferencia de carga hacia la cimentación. Entonces, la universidad sería una persona por metro cuadrado. Yo creo que sí. Creo que sería como carga viva, pero también lo dijimos hace un momento, veamos que estamos haciendo como una sobrevaloración de cargas para poder como cubrir esas posibilidades.
Entonces les estoy presentando acá como un resumen de las cargas que tuve en cuenta para hacer este ejercicio, ¿sí? Obviamente aquí yo hice un análisis de placa, análisis, unas consideraciones en particular. Eh, es parte de la tarea que estamos haciendo nosotros. Ustedes, pues ya les daré más adelante más indicaciones, pero sí esperaría que ustedes me hagan un análisis de placas, ¿sí? De cargas de placas, o sea, que vayan a la norma, miren, escojan cada uno de esos valores que escogimos nosotros acá y ustedes me digan, para mis viguetas, las cargas van a ser de tanto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las cargas que yo estoy proponiendo va a ser de mi vigueta carga muerta, 0,44 toneladas por metro lineal para entrepiso. Para cubierta, vean, 0,29. O sea, estamos hablando de 440 kilos por metro versus 290 kilos por metro. ¿Cuánto me da esa diferencia? 150 casi, 150 kilos por metro, por vigueta, ¿no? Ahí cuántas viguetas estoy mostrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 viguetas. Y mi estructura no va a tener 6 viguetas, ni va a tener solo un nivel. Entonces, y en área puede que sea más desarrollado el proyecto. Entonces, los 150 se me van a multiplicar por una gran cantidad de área que va a ser realmente una carga de consideración dentro de toda mi estructura. Entonces, por eso es que prefiero que hagamos la discretización, la discriminación de qué es lo que pasa con placas de entrepiso y placas de cubierta. Ya sí que casi depende del criterio. Un ingeniero puede decir, no, yo voy a utilizar la misma carga de 440 kilos por metro también en cubierta. Pues se respeta tu criterio, obviamente va a salir mucho más pesada la estructura, esa carga, ese peso, pues va a verse reflejado en costos en cuanto a cimentación y obviamente en la magnitud de los tamaños de los elementos estructurales cuando analice la carga sísmica. No es para tenerlo en cuenta. Y cargas vivas también estamos incluyendo ahí en la parte inferior. Entonces yo esperaría que ustedes de pronto plantearan una hoja, pues no una hoja, un análisis de cargas, así de esa forma, donde ustedes puedan hacer como el control de las cargas que van a tener dentro de su tarea que hablaremos de ella en la siguiente clase, en la siguiente, donde ya pongamos estas cargas sobre la estructura como tal. No sé si existan preguntas de lo que hemos hecho hoy. ¿Dónde puedo consultar la norma? Sebastián, no sé, no tiene la norma, creo que puede ser descargable, o sea, por internet se puede encontrar fácilmente. Yo, mm, ¿Ustedes no tienen la norma? En SR10 la buscan por internet. Hay varias. Ese sí es el título B. Esto que hemos visto ahorita ha sido título B. Título B3 en particular y título B4 de cargas gravitacionales. Ve aquí Daniel Felipe nos pasó un link donde encuentran la norma y en particular el título B. Valentina, solo se tienen en cuenta los elementos estructurales, o sea, que son puertas y ventanas, no se evalúan para esta clase, ¿sí? Eh, Pues lo que pasa, Valentina, es que cuando yo hice la cuenta de esos muros de esos 200 kilos por metro cuadrado, ahí estaba considerando que eran muros completos. Si me pongo a hacer el análisis no, incluso ahí en la norma me dice que las ventanas pesan tanto y las puertas pesan tanto. Lo que pasa es que si ya hago la discriminación como de cada muro en particular, pues puede ser un análisis muy, muy detallado y no muy exacto.
porque lo mismo que les dije hace un momento, puede que las condiciones del proyecto arquitectónico cambien a medida que yo evolucione mi proyecto estructural. Entonces, es un, cuando tomo esas cargas de 200 kilos por metro cuadrado, ya estoy como contemplando o cubriendo esa posibilidad de ventanas y puertas. Lo que o sea, estaría por el lado de la seguridad, casi. Estoy como sobrevalorando las cargas, podríamos decirlo así. En algún curso alguna vez cuando estábamos hablando de esto mismo me dijeron que si no se tenían en cuenta también el peso del guardaescoba, ¿sí? Y pues, o sea, eso puede ser como tan detallado, tan detallado como queramos. Lo que pasa es que esto de diseño estructural casi que se mueve, es como una empresa, como una industria. Entonces, a veces ese análisis tan cuidadoso no es que me aporte demasiado a mi diseño estructural, ¿sí? Porque no me va a cambiar de pronto, ya viendo el diseño, a poner dos, tres, cuatro varillas de más. Sencillamente un análisis más cuidadoso. Sofía me pregunta, ¿qué diferencia hay entre el afinado y peso de acabado de piso? Pues el afinado es como, o sea, pensemos ya constructivamente, tengo mi placa, ya es formaleteo y demás, estoy haciendo el curado y esa placa va a tener como unas piedras del agregado así superficiales, así como angulosas y demás. Entonces yo al afinado lo que hago es, o con el afinado lo que hago es que le doy una superficie, una mejor textura al acabado de placa, que incluso a veces me puede servir para poner la baldosa. Y el acabado de piso como tal es, el afinado es cemento, bueno, más bien es concreto o es el mortero a la vista. Mientras que el acabado de piso ya es la tableta, ya es el granito, ya es lo que, como me va a quedar estéticamente mi estructura. A la pregunta de Sofía. No sé si hay más preguntas o damos por terminada la sesión de hoy. Pues pues, entonces antes que nada, pues agradecerles chicos, pues se dan cuenta que ya con un espacio un poco más largo, pues podemos aprovechar, podemos hacer muchas más cosas. Entonces, para la próxima clase de laboratorio, vamos a seguir haciendo la revisión de modelos tridimensionales y vamos a incluir ya esta parte de adición de cargas dentro de la estructura. Listo, Valentina, listo, Diana. Bueno, gracias a ustedes. Eh, espero, ahora sí puedo ir a almorzar, chicos. Les agradezco su asistencia. En un rato les pongo nuevamente el video para que puedan volver si necesitan volver a repasar algo de lo que hicimos hoy, para que tengan acceso en estos días. Profe, el laboratorio de SAP como tal no vamos a tener. Pues de hecho esto es parte del laboratorio de SAP. Lo que pasa es que como ya estamos haciendo modelos tridimensionales, yo quería que habláramos de esto y ya en la próxima sesión ya vamos a incluir los valores que hemos obtenido acá dentro del laboratorio de SAP como tal. Listo, chicos. Bueno, entonces nos vemos en 8 días en la parte de laboratorio, el lunes a las 7 en la parte de teoría. Que esté muy bien, estamos charlando. Buena tarde.